Eh, Fíjense ustedes que aquí nosotros hicimos un estudio de corte transversal. Este estudio de corte transversal comparamos casos contra controles y consideramos que los casos eran todos los enfermos que tenían un depósito, una aterosclerosis. Estos son los enfermos y estos son los participantes que no tienen esa enfermedad, pero todos tenían angiografía, tanto los controles como los enfermos. Y la pregunta es, ¿por qué hacerles la angiografía a los que no son enfermos? En realidad todos estaban en la sala de hemodinámica y se les hizo una angiografía en muchos casos diagnóstica, en muchos casos para hacerles recambio valvular. Entonces todos tenían angiografía y eso fue un punto que apoyó nuestro trabajo. Sin embargo, si ustedes analizan el título, dice en particular 2 factores de riesgo que se consideran emergentes. Uno es lipoproteína A y otro es homocisteína. Y con la población mexicana tenemos realmente un problema interesante que resolver en cuanto a la homocisteína. Nosotros aquí, aquí presento todas las características clínicas de los enfermos. Desde luego, los que consideramos como casos, la gran mayoría tenían diabetes y no así los controles. Después tuvimos que hacer ajustes estadísticos, en la edad era muy similar y todas las características clínicas y demográficas eran similares. Regreso con la homocisteína, que eso es el punto que me parece más importante del trabajo. Si ustedes se fijan, aquí muestro la concentración de total de homocisteína y los casos y los controles son muy parecidos. Tuvimos entonces, para que se pudiera reflejar el peso de este factor de riesgo en nuestra población, que hacer un corte. El corte nos quedó en 12.8 micromoles por litro. ¿Cómo llegamos a esa cifra mágica? La cifra la consideramos haciendo estudios en población abierta y desde luego en nuestros enfermos, y después en la distribución, en la percentila 95, coincidían en este corte. Si ustedes revisan la literatura, no todas las poblaciones tienen el mismo corte. Las poblaciones europeas tienen cortes más altos. La nuestra, de hecho, es un corte alto, 12.8, se considera un corte alto, y muchos de los aparentemente sanos tenían concentraciones muy cercanas a esta cifra. Entonces, lo que hicimos fue distribuirla de manera que nos permitiera, así como distinguimos quién tiene diabetes y quién no tiene diabetes, el que pasa de 120 o de 100 tiene diabetes, así nosotros contamos el número de enfermos que pasaban o que sobrepasaban esta cifra y el número de sanos que no sobrepasaba, que sobrepasaba esta cifra. Si se fijan, es muy parecido, sigue siendo muy parecido, porque en la población mexicana particularmente siempre está alta la homocisteína. Con la lipoproteína A no tenemos ese problema. En realidad, la lipoproteína A, los enfermos duplicaban la cifra, duplicaban el valor, y claramente se veía que los enfermos que sobrepasaban estas 30 miligramos por decilitro, eran mucho más los enfermos que los controles. Sin embargo, haciendo el modelo de regresión logística, en donde tuvimos que, desde luego, nuestras poblaciones eran diferentes, los enfermos tenían más diabetes, tuvimos que ver cuál era el peso de cada uno de estos factores de riesgo para la enfermedad, y encontramos por separado que los que tenían lipoproteína A más alta nos daba un razón de momios. En realidad no es un riesgo, porque recuerden que es un estudio de corte transversal,
casos y controles, nos daba una razón de momios de 5.045, es decir, 5 veces más posibilidades de tener la enfermedad si se tiene lipoproteína minúscula por arriba de esta cifra, y los intervalos de confianza son positivos, eso quiere decir que es significativo estadísticamente. Sin embargo, fíjense ustedes, la homocisteína, aunque nos daba un riesgo muy discreto, los intervalos de confianza no son significativos, lo mismo que ha aparecido en muchas publicaciones en nuestra población, en la población mexicana. Sin embargo, cuando se consideran ambos factores juntos, el riesgo no se suma, no se multiplica, sino se potencia. Alcanza 10.5 veces la razón de momios con intervalos de confianza muy significativos. Entonces, el doctor Eric Crespo hace unos momentos me preguntó, ¿qué consideras que podría ser lo más relevante de este trabajo? Lo que yo considero como más relevante es que la población mexicana tiene sus propios factores que no podemos trasladar los mismos resultados de otra población a la nuestra. Esa sería la primera conclusión. La segunda conclusión, que nuestro respaldo genético es diferente. Y nuestra tercera conclusión es que tenemos mucho trabajo por hacer, que esto en realidad no nos da ninguna respuesta, sino nos plantea nuevos riesgos. La siguiente pregunta, no sabía si me iba a dar tiempo para llegar a ella, es ¿cuál es el mecanismo por el cual estas dos moléculas incrementan? Esta es la lipoproteína minúscula, está rodeada por una coronita que se llama apolipoproteína A, y que en este trabajo, en Anglés Cano, yo colaboré con él, fue en la época en que yo me encontraba iniciando mi trabajo en Francia. Encontramos que dependía del tamaño de esta molécula si era heterogénica o no. Después él hizo más estudios, y en estudios in vitro él encontró que cuando se pone a la lipoproteína minúscula en presencia de homocisteína, estos son estudios in vitro, disminuye la competencia fibrinolítica. Si ustedes se ven aquí, en realidad disminuye pues aproximadamente un 10%, pero esta competencia fibrinolítica, un 10% menos, equivale a tener un riesgo de tener una enfermedad aterosclerosa, y sobre todo que no se une a la fibrina. Esta sería la plasmina que se une a la fibrina, entonces no permite la homocisteína que el plasminógeno se une, porque la ApoA está haciendo una inhibición competitiva de los sitios para los que se debe de unir. En otras palabras, imagínense un juego de las sillas, están unas sillas, todos corren alrededor, todos deben de alcanzar un lugar, el plasminógeno, por supuesto, para formar plasmina, destruir el coágulo, sin embargo se une la ApoA, tiene afinidad por estas sillas, no permite que el plasminógeno se una. Esto, a nosotros nos llamó mucho la atención este trabajo del doctor Muchinik, donde la metilente-tetrahidrofolato reductasa tiene una mutación, y que México tiene el primer lugar, desgraciadamente, en esta mutación. La homocisteína se sabe que favorece la trombosis, que causa disfunción endotelial, pero esto no nos respondía por qué la LPA con la homocisteína incrementa el riesgo. Este estudio nos muestra un esquema, y así es como hasta el momento se sabe qué ocurre, en donde la ApoA en presencia de homocisteína se libera de la LPA, y que esta ApoA libre, independientemente del tamaño, si es pequeño o grande, causa esta insuficiencia fibrinolítica. Han salido otros estudios, mismo en el 2000 encontró también un resultado parecido al nuestro, la razón de momios en esta población también era demasiado alto, pero aquí quiero hacer énfasis en que esta es una deficiencia de nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene como deficiencia que nosotros no hemos hecho el análisis por edades. Si recuerdan ustedes, las edades eran muy parecidas, y aquí lo que ellos muestran es que a partir de los 60 años hay un riesgo muy alto en tener estos dos factores elevados,
pero se les compone a los 65 años. Esto no lo sé cómo interpretar, no sabría cómo interpretar este resultado, pero nosotros no hicimos este análisis por edades. Lo que yo sugeriría en mi trabajo, lo que sigue, es incorporar a personas que tengan diferentes edades en nuestra población y seguir haciendo el estudio ahora desde otro enfoque, tratando de buscar otros factores de riesgos particulares para la población mexicana. Les agradezco mucho su atención.